Ya, entonces, hoy día lo que vamos a tocar es acerca de la gran tribulación. Obviamente no lo voy a poder acabar hoy. No sé cuánto más se pueda ampliar esto, pero la idea es que toquemos al menos, que hagamos un pequeño Una resumen, idea. pues, un pequeño panorama acerca del Apocalipsis y luego voy a ingresar con las partes más importantes, ¿no? Que es de la gran tribulación propiamente dicha, ¿no? Que empieza desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18. Ahí tenemos todo lo que es la gran tribulación. Ya me adelanté. La idea era decirle paso por paso, pero bueno. Ya, empezamos el Apocalipsis con lo que es en realidad, el mismo relato nos da un bosquejo muy bonito que deberíamos seguir para poder tener una noción más exacta de lo que es el Apocalipsis. Porque dice, escribe en un libro las cosas que has visto, las cosas que ves y las cosas que han de ser después de estas. Entonces, basado en esos tres paradigmas, podemos decir, en esas tres puntos, nosotros podemos hacer un bosquejo de lo que es el Apocalipsis. Las cosas que has visto sería de capítulo 1 al capítulo 3. ¿No? Ahí abarca todo lo que has visto. ¿No? Lo podemos enmarcar así, ¿no? Has visto capítulo 1 al capítulo 3. Luego podemos poner las cosas que ves, ¿no? Eso sería el capítulo 4 y el capítulo 5. Y luego las cosas que han de ser después de estas sería del capítulo 6 al capítulo 22. Y ahí estamos abarcando todo el Apocalipsis completo. Del capítulo 1 al capítulo 22. El capítulo 1 al 3 vemos que todo el capítulo 1 abarca lo que es la presentación, por llamarlo de alguna manera, del Mesías en toda su gloria, ¿no? Dice que Jesús se le manifiesta al apóstol Juan, que está en la isla Patmos, dice, por causa del Señor. Sabemos por historia, por relatos que han circulado, que esto es una tradición, no es algo que esté comprobado 100%, pero es una tradición y no hay quien la niega. Entonces es muy posible aceptarla. Dicen que el apóstol Juan fue capturado por Domiciano, que era el emperador de aquel entonces, y este emperador primero le dijo como a todos, ¿no? Reniega de Cristo y te salvas. Y él dijo, no, yo no reniego de Cristo, y lo lanzó a una olla enorme de aceite hirviendo. Dice esta Qué tradición, horror. sí, bueno, eso lo vemos en todos los 300 años de martirio que ocurre con la iglesia, ¿no? Ha habido casos, pero horribles. Dice que el apóstol Juan cayó en la olla hirviendo, de aceite hirviendo, pero no le pasó absolutamente nada. Solamente se embarró nada más. Ni siquiera su pelo, nada. Todo quedó intacto, ¿no? Y decían que hacía unos instantes después que logran sacar a Juan, lanzan a otra persona y esta persona se le despellejó todo, se quedó casi prácticamente huesito, ¿no? El aceite tan hirviendo que estaba, se cocinó completamente instantáneamente. Entonces, es un milagro que el Señor lo rescató, y como no pudieron acabarlo en ese momento, lo lanzan a la isla de Patmos, que era una cárcel, ¿no? Donde él iba a ser preso por causa del Señor. Y eso es lo que él dice en Apocalipsis, ¿no? Dice, estando yo en la isla de Patmos por causa del testimonio del Señor, ¿no? Y ahí también menciona que dice, estaba en el espíritu, dice, ¿no? Hay algunos intérpretes que dicen, que mencionan esto del espíritu, que él estaba en comunión con Dios, ¿no? Hay otros intérpretes que entienden que él estaba, que había sido, como el caso del apóstol Pablo, que había sido llevado al cielo en espíritu para ver estas cosas, ¿no? Las cosas que van a ocurrir, que todavía no han ocurrido.
porque vemos que la gran mayoría, solamente son 3 capítulos que han pasado, que son historia en Apocalipsis, el resto todo es profecía, todo es algo que se va a cumplir. Entonces dice que es llevado, o bueno, ahí no dice llevado, no dice que yo estaba en el Espíritu. Ha entrado, mi amor. Sí. Para escuchar como todos. Entonces, él menciona, es que a través de eso está escuchando también. Entonces, menciona allí que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto, como les digo, es una interpretación que se hace. Algunos dicen el día del Señor, o sea, el sábado. Otros entienden, basado en el contexto de lo que se va a tratar, que se está hablando acerca de que Juan había sido trasladado en espíritu al momento en el cual ocurrirá todo esto. Y por eso él lo ha visto presencialmente. Y es por eso que él, si nosotros leemos el Apocalipsis, se narra en pasado, como si ya hubiera ocurrido. No dice, y la bestia subirá del abismo. La bestia subió del abismo. No dice, y el séptimo sello se abrirá y ocurrirá. No, dice, el séptimo sello se abrió y ocurrió. Todo en pasado. Todo es en pasado, porque el apóstol Juan lo estaba viendo en ese momento. Es por eso que él lo narra de esa manera, ¿no? Y él, muchas de las figuras que encontramos ahí, que a veces nos es un poco confuso, ¿no? Como las langostas que tienen una cabellera de mujer, ¿no? Y que tienen cola de escorpiones, él la narra según lo que está mirando. Y como él no entiende lo que está viendo, porque son cosas del futuro, él las narra según las cosas que tiene a su alcance, las cosas que él conoce. Es por eso que las narra de esa manera, ¿no? Entonces, sea una u otra interpretación, yo más me acomodo con la segunda, ¿no? De que él fue trasladado en espíritu a ver eso, que no es más que llamado en muchas partes del Antiguo Testamento como el Día del Señor, lo que es el rapto, lo que es la tribulación, lo que es la venida del Señor, lo del milenio, todo eso en conjunto se le llama en varios pasajes del Antiguo Testamento como el Día de Jehová o el Día del Señor. Entonces, por eso que yo me aferro más a esa parte, ¿no? En la interpretación que dice que él estaba en espíritu en esos tiempos, ¿no? En el Día del Señor. Y dice que vio a un ser resplandeciente, sus ojos eran como llamas de fuego, dice su cabello era blanco como la blanca lana, su vestido era resplandeciente, y un montón de figuras más, sus pies eran como bronce pulido. Entonces todo eso lo refleja Jesús en su gloria, en su majestad, con toda su gloria, como no estuvo incluso cuando estuvo aquí en la tierra, incluso cuando él ya se retiró al cielo, ¿no? Aún en ese tiempo no se manifestaba con esa enorme gloria. Tal vez era la misma gloria, que vieron los tres, Jacobo, Pedro, Santiago y Juan, en el monte de la transfiguración. Es muy posible que ellos hayan visto un poco de esto, ¿no? De esta gloria. Por eso sí que se quedaron un poco aturdidos, un poco asombrados, ¿no? Por esta manifestación de la gloria de Jesús. Pero dice el apóstol Juan que se quedó tan sorprendido con esta aparición de Jesús, que dice que caí como muerto, caí como muerto a los pies de Jesús. Y él le dice, no temas, levántate, yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y he aquí que vivo y vivo por los siglos de los siglos. Y tengo, dice, las llaves del Hades y de la muerte. Y le menciona muchas cosas interesantes y le dice, escribe en un libro lo que ves, lo que has visto, lo que ves y las cosas que han de ser después de estas, y mándalas a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A esas 7 iglesias, mándale esta carta. Entonces, entendemos que el Apocalipsis es considerado una carta del Señor a estas 7 iglesias.
Y en esas 7 iglesias, algunos entienden que son épocas de la iglesia en la historia, ¿no? Éfeso, entienden que eran los primeros 300 años de la iglesia, por eso ellos eran tan fervorosos y guardaban tanto las cosas de Dios, aunque dice que se le había ido un poco el primer amor, ¿no? Como ocurrió ya más o menos saliendo del siglo III y entrando al siglo IV, ya la iglesia se convirtió en una iglesia del Estado, entonces ahí empezó a dejar de tener esta devoción que tenía antes, que no le importaba si morían por Cristo. Y ellos entraron y fueron perdonados por el César y adoptados como la religión del Estado. Entonces ahí es donde la iglesia se corrompe, ¿no? Y entra la iglesia de Teatira, que era una iglesia que tenía sus defectos, que el Señor le reclama cosas bastante duras, igual al Pérgamo, igual a Sardis, ¿no? También le hace unos recalcos bastante fuertes. Y vemos que a todas las iglesias siempre les tiene un punto para reclamar, pero aparte de que les dice las cosas buenas que tienen, les dice también las cosas malas que tienen y les da un mensaje de fortaleza y un mensaje de corrección, o sea, lo que tienen que hacer para corregirse. Pero de todas esas iglesias, consideran que la iglesia Filadelfia, que es la penúltima, es la iglesia que va a irse en el rapto. Así lo consideran algunos, ¿no? Estudiosos. Consideran que esta iglesia Filadelfia es la que representa a la iglesia en la cual se va a reunir la iglesia para irse con el Señor. Y consideran que la iglesia de la Odisea, que es la última, a la cual no se le alaba de ninguna manera. Si nosotros leemos los dos capítulos, los capítulos 2 y 3, a las 7 iglesias, vemos que a todas se les alaba en algo. Todas reciben una alabanza, ¿no? Todos reciben una alabanza, reciben una corrección y reciben una crítica muy fuerte de parte del Señor por algún punto en específico. Uno perdió el amor, el otro seguía la doctrina de los nicolaitas, el otro seguía a Jezabel, y así, ¿no? Cada uno tenía un punto muy, muy grave por lo cual el Señor les reprendía, pero a la Odisea no se le alaba en nada. Y algunos consideran que esta es la iglesia apóstata que va a entrar a la gran tribulación. Es la iglesia que consideran va a ocurrir el rapto y la iglesia va a estar bien y no van a encontrar a nadie que se fue, ¿no? Todos van a estar tranquilitos, ¿no? No pasó nada, por ellos no pasó el rapto, no ocurrió nada. Y vemos que esa iglesia ya está empezando a crecer en estos tiempos. Esa iglesia la vemos sobre todo en esta famosa doctrina de la prosperidad, ¿no? De tú eres el campeón, tú eres el mejor, tú eres el hijo de Dios y tú vas a crecer y vas a ser grande y vas a ser millonario. Y la filosofía que está ocurriendo por montones, que no hablan acerca del pecado, que no hablan acerca del juicio, que no hablan acerca del arrepentimiento, que no hablan acerca de la humildad. Nada de eso. Todo eso ha sido erradicado totalmente de los sermones de estos pastores. Entonces esa se considera como la iglesia apóstata y es la iglesia que se ve reflejada en la Odisea, en la iglesia de la Odisea. En la iglesia, que es la única iglesia que se menciona que Jesús está afuera, tocando la puerta. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es la única iglesia que se menciona a Jesucristo está afuera. Se supone que en la iglesia Jesús está dentro. Está con todo el cuerpo de Cristo, sustentándonos, dándonos fuerza, dándonos vigor, perdonando nuestros pecados, etcétera, etcétera. Pero aquí es el único lugar donde la iglesia está toda muy bonita, muy linda dentro, pero Jesús está afuera. No está en la iglesia, no está dentro de la iglesia. Entonces por eso la consideran que es la iglesia apóstata. Y es por eso que a esa iglesia se le dice, como no eres fría ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. Posteriormente a estas 7 iglesias, vemos
un acontecer muy hermoso en el cielo. Y es el momento en el cual aparece la iglesia ya en el cielo, reflejada por los 24 ancianos. Dice la iglesia que dice que ahí aparecen 24 ancianos, 4 seres vivientes, y este grupo de 24 ancianos se entiende que son los 12 patriarcas principales del pueblo de Israel y los 12 apóstoles, que conforman en general la iglesia de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, en conjunto, estos 24 ancianos reflejan a la iglesia ya trasladada al cielo y representada ahí. Y es cuando se le alaba al Cordero, se presenta en el capítulo 5 al Cordero con el que está en el trono, que así se le llama al Padre, en este capítulo 5, se le llama así, que el que está en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra, la alabanza, ¿no? la fortaleza, el imperio, toda la gloria que se le da tanto al Padre como al Hijo. Refutando, haciendo un pequeño paréntesis, refutando la doctrina de los testigos de Jehová, ¿no? Que ellos dicen que Jesús es inferior al Padre. Bueno, recibe la misma alabanza que el Padre. Entonces, en esta adoración tan grande que recibe tanto el que está en el trono, el Padre, como Jesús, vemos que se menciona un acontecimiento más importante aún, que es la que como que abre la puerta para la entrada a la gran tribulación propiamente dicha, que empieza en el capítulo 6 con los 4 jinetes, valga la redundancia del Apocalipsis. Dice que aparece un rollo. Aparece un rollo que está en la mano del que está sentado en el trono. Y este rollo tiene que ser abierto y desatados sus 7 sellos que tiene. Es el reflejo de lo que ocurría en los tiempos de los reyes, en los cuales el rey constantemente emitía edictos que venían sellados por él y que solamente tenía que ser abierto por la persona que lo podía abrir, que tenía la autoridad para abrirlo. Y ese reflejo se ve bien claro en este Apocalipsis capítulo 5, ¿no? Porque menciona que está este rollo, ¿no? Este rollo de la mano del que está sentado en el trono, y que se tiene que encontrar a alguien que sea digno para que abra este rollito, este libro, y pueda desatar sus 7 sellos. Y dice que Juan se puso a llorar, porque no se hallaba a nadie que fuera digno, para abrir el libro. Ni siquiera lo podían mirar. Entonces dice, yo lloraba mucho, pero se le acerca a un anciano, dice, y le dice, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces ahí es donde comienza, aparte yo veo ahí la gran gloria para el Señor Jesús, ¿no? Porque imagínense, dice que se buscó en el cielo, se buscó en la tierra, se buscó debajo de la tierra, se buscó en todas partes. Entonces, en otras palabras, ni María, ni los santos, ni los ángeles, ni ningún apóstol, ni ningún profeta, nadie, ni siquiera los más sumos sacerdotes que han habido en la tierra, ni Aarón, ni nadie, ni Moisés, nadie era digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Solo Jesús. Solo Jesús. Era el único que es digno. ¿Por qué? Porque él dice venció. El león de la tribu de Judá. O sea, ya no menciona que era el cordero. Ahora es el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es el único que fue a una cruz, murió por nuestros pecados, pero en esa cruz derrotó a las huestes del enemigo y consiguió para nosotros una victoria que no tiene igual. Y él es el único digno, ¿no? Entonces ahí menciona que
los jinetes, ¿no? Y estos 4 jinetes que encontramos en el capítulo 6 son importantes para mirar, porque en estos 4 jinetes se menciona a uno muy parecido al jinete que aparece en Apocalipsis capítulo 19. Y es por eso que algunos, a los cuales no sé por qué lo interpretan de esa manera, se dejan guiar mucho de lo que a simple vista aparece, y mencionan de que tanto el jinete del Apocalipsis 6 como 6.1 debe ser, no estoy seguro ahorita el versículo exactamente, así empieza mencionándose el primer jinete, que está en un caballo blanco, y luego el del capítulo 19. Pero las interpretaciones más plausibles, más específicas, y que son más entendidas en el contexto del mismo Apocalipsis, indican de que este aparente estadista pacífico que va a llegar en este sexto sello, en este capítulo 6 de los sellos, será el anticristo. En parte también es imposible que sea el mismo Jesús, por el hecho de que Jesús es el que está abriendo los sellos. Él es el que está desatando los sellos. Entonces, él desata el primer sello y aparece este jinete de caballo blanco. Y dice que este jinete entró venciendo y para vencer. Pero dice que él tenía un arco sin flechas, lo cual indica de que él, si bien es cierto, es un estadista que impone su autoridad y quiere que se haga lo que él diga, lo hace de manera sin acabar con las personas, en este caso con las personas que están en contra de él. Pero vemos que su interés principalmente es el de traer la guerra, la muerte, el hambre, porque lo vemos que a continuación de este jinete, de este primer jinete, aparece el jinete, no sé si me pueden ayudar ahí si alguien lo está revisando, yo no estoy leyendo ahorita la Biblia, creo que aparece el jinete bermejo, el jinete rojo, ¿no? Que es el jinete que corresponde a lo que es sí, el caballo bermejo. ¿no? El cabello rojo, ¿no? Sí. Es un color, dicen, es como un color escarlata. O sea, en otras palabras, es el color de la sangre. Eso es lo que se representa aquí en lo que es Vamos a ver, aquí vamos a darle un pequeño mirada. No te me cuelgues, por favor. No te me cuelgues. Estás Apocalipsis, no sé, a ver. ¿No? Y ahí lo vemos. Vemos al caballo blanco, que es el anticristo. Luego se abrió el segundo sello y apareció el caballo bermejo, color escarlata. El que lo ha montado le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Entonces, este anticristo inicia lo que es la guerra. Él es el que inicia la guerra, el que busca que la guerra aparezca. Luego vemos que se abre el tercer sello y aparece el caballo negro. Y el caballo negro trae el hambre. Dice, le decía el tercer ser viviente, aparece y decía, ven y mire, y mira, y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿No? Es decir, que así como en estos tiempos vemos que hay un margen bastante extenso, bastante marcado entre lo que es la pobreza y la riqueza, porque vemos personas que son multimillonarias, que tienen dinero hasta para vivir. Multimillonarias. Enorme, ¿no? Que tienen dinero para vivir 100 vidas. Y hay personas que no tienen ni para comer.
Entonces, ese margen inclusive se va a distanciar aún más, se va a marcar más en estos tiempos, porque menciona, dice, 2 libras de trigo, o sea, que son más o menos casi 1 kilo, o sea, aproximadamente 1 kilo de trigo por 1 denario, y el denario era el sueldo Sueldo de un mes. de un mes. Entonces, imagínense, o sea, toda mi plata se me va en 1 kilo de trigo. Y 6 libras, o sea, 3 kilos de cebada por el mismo denario. Entonces, pero dice, no dañes el aceite ni el vino. Y el aceite y el vino se usaban normalmente no para alimentos, sino para la distracción, para hacer más reuniones familiares, ¿no? De esos tiempos que más terminaban siendo orgías que otra cosa. Y esas cosas de diversión, esas cosas que más van para la carne, para el deseo de las personas, para satisfacer la lujuria y esas cosas, eso no se toca, no se maltrata, porque la idea es antagonizar completamente lo que en estos tiempos y lo que en los tiempos correctos debería existir, ¿no? Que es que se le dé más a las personas que necesitan, que las personas deben ser más solidarias y todo eso se destruye totalmente con este jinete. Hay una injusticia total, ¿no? Los ricos tienen más y los pobres tienen mucho menos. Entonces vemos posteriormente el 4º sello, el caballo amarillo, que es el que nos falta. Dice, y tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, ¿no? ¿Cómo no? Pues si tenemos al caballo rojo que nos trae la guerra y el caballo negro que nos trae el hambre, el amarillo pues obviamente va a ser quien trae a la muerte y el Hades de cola, puesto que dice se le va a dar a la potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre y mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces vemos que estos 4 jinetes van a tener ese sentido, ¿no? Entonces, estos 4 primeros sellos ya empiezan con todo, ¿no? Con todo. No se está guardando nada aquí. Todo está yendo con mucha fuerza, con mucho empuje. Y no es más que, pues sabemos que es la retribución que Dios le va a dar al mundo por haber sido tan negativo a su palabra y a todo lo que ella conlleva. Sabemos que nosotros como cristianos y los seres humanos en general necesitan de la palabra de Dios para poder vivir una vida correcta, una vida con normas, una vida que simbolice la bondad, que simbolice la paz, que simbolice la esperanza. Pero el ser humano en estos tiempos está yendo a todo lo contrario, ¿no? Está haciendo todo lo contrario. Está buscando su propio beneficio, está buscando, se hace mi voluntad y luego la voluntad de Dios, si es que se puede, si no, no importa, y se hacen las cosas que la comunidad quiere y se le da gusto a la gente si desea hacer las cosas, no importa si eso es bueno o es malo, no le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Si tú le dices a una persona que está viviendo una vida incorrecta delante de Dios, te mandan por un tubo, ¿no? Tú déjame vivir como yo quiero, yo vivo mi vida, no le estoy haciendo daño a nadie, aparentemente. Y así, ¿no? La gente cada vez está yendo a un nivel de vida que lo único que conlleva es el juicio de Dios. Y va a llegar a un punto, a un nivel tan grande en el cual diga, Dios, yo ya no lo soporto. Como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Sodoma, ¿no? Dice, en los tiempos de Abraham, dice, no, yo todavía no te voy a entregar la tierra, se lo voy a entregar a tus descendientes, porque el pueblo que vive aquí, ¿no? Los cananeos, los amorreos, todos ellos, no han llegado todavía a su colmo. Y vemos pues que ocurrían casos, ¿no? Como los de Abimelech, que le decían, no, tú es tu esposa, yo no la puedo tocar, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió decir que era tu hermana? Yo no puedo tocarla porque es tu esposa. Posteriormente no les importaba si era esposa de quién. Venga para acá y listo. Entonces, esa maldad tan incrementada
¿no? Y lo vemos en el caso de los ángeles, ¿no? Que fueron a Sodoma, ¿no? Y por eso fueron eliminados, ¿no? Ellos decían, a mí no me interesa, tráiganme aquí a los hombres, yo los quiero poseer y listo. Y incluso te saco a mis hijas, no me interesa a tus hijas, tú sácame a esos varones. Y si no, te violamos a ti. Entonces imagínense ese nivel, ¿no? Es por eso que a ese nivel ya el Señor dice, no, ¿sabes qué? Aquí ya estos me hartaron la paciencia y ahora les cae el juicio. Y estamos en ese derrotero, ¿no? Estamos llegando a ese nivel. Lamentablemente, ¿no? El mundo está hacia ahí y ya las leyes son tan asquerosas, la verdad. Yo el otro día estaba escuchando una prédica de un pastor y las cosas que mencionaba me dejaron pero asqueado totalmente. O sea, y decir que se está tramitando la aprobación de la pederastia, que se está, que ya hay 88 formas de llamar a un homosexual, ¿no? 88 géneros, cosas, ¿no? Entonces... Oye, una consulta te quería hacer. Dime una cosa, el homosexualismo, yo sé que no es lo que viene del corazón del Señor, ¿no? Pero veo que muchos niños pequeños tienen inclinaciones, o sea, pequeñitos, ¿ah? Pequeñitos, me refiero de 4 o 5 años, una cosa así, quieren ser niñas cuando son varoncitos. Claro, O porque sea, el pecado está en el aire y el pecado siempre va a motivar. Claro, o sea, hay personas que ya están insinuando, y en el mismo colegio se están insinuando de que ya no hay género, que los niños no son niños ni niñas, que ellos están en proceso de aprendizaje de cuál es su... no, pero lo que yo me refiero en ese caso es que los niños nacen con deficiencias hormonales que quieren ser un género que no les corresponde, o es un espíritu negativo lo que los ataca, o cómo podemos orar en ese caso para que los niños sean guardados, ¿no? Y que Claro, o sea, hombres, En siendo parte varones, ¿no? claro, en lo que pasa es de que hace unos años esto no se veía porque a nadie se le ocurría, como están dando ahora las clases y en los colegios y en muchos países ya se está enseñando, ¿no? A nadie se le ocurría decirle a una mujercita que podía ser varón o que a un varón que podía ser una niña. claro, Estaba dado por sentado. En cambio ahora, a través de la televisión, de la enseñanza y de los estudios, se ve todas esas cosas, entonces los niños desde muy pequeños tienen acceso a esa información y no teniendo ellos criterio para decidir, entonces ahí es donde entra la confusión a sus cabecitas. Por eso es que se decía de que se está luchando tanto porque no se dé esa enseñanza en los colegios, incluso que en los baños, ¿no? Que querían que los niños puedan entrar cualquiera al baño en el que se sienta mejor. Entonces todo eso es lo que produce una confusión desde muy pequeñitos, pero genéticamente no es dado de que nazca un niño homosexual. claro, no es genética, es No es genética. el, el contexto que está rodeando a los niños ahorita. O sea, se le está bombardeando al niño por todas partes, o a la niña por todas partes de que no existe el género, ¿no? Y a veces con todo lo de internet, con tantas noticias y con tantas cosas, aunque los niños sean muy pequeñitos, uno no sabe qué es lo que ellos escuchan y qué es lo que ellos puedan ver y qué es lo que otras personas les pueden decir. Y como dice, la maldad está tan grande que a veces las personas en las que más se confían, que se puede decir familiares y todo, están enseñando al niño por otros caminos y están diciéndoles cosas distintas de las que uno quisiera o pudiera enseñar a los hijos. Es verdad. Sí. Como dice la hermana Betty, está siendo bombardeado, los niños están siendo bombardeados, ¿no? Porque ya se acerca, pues, ¿no? La hora de Satanás, y él está haciendo eso con los niños para que los niños, para que cuando sean jóvenes, pues,
llegue a ser como fue Sodoma y Gomorra, ¿no? Inclusive en los muñecos que venden ahora, ¿no? Unas muñecas que exactamente. los muñecos, los dibujos que presentan de Toy Story, de Toy Story están con el homosexualismo, ¿no? Incentivando eso, ¿no? O tal vez de alguna manera haciéndolo subliminalmente para que ellos, ¿no? Los dibujos Claro. animados que antes. Al igual, por ejemplo, que ahora se ve que un niño pequeñito lo más bien que sabe manejar un celular, un magnífico. juego y todo, parece que ya nacieron sabiendo el manejo de un electrónico. De la misma manera también los niños están desde muy pequeñitos ya aprendiendo otra cultura, ¿no? Otra cultura, algo que se está metiendo en sus mentes. Y como dice, lo que aprenden hasta los 5 años es lo que queda en sus mentes, lo que queda impregnado en ellos, ¿no? Entonces eso es lo que está haciendo cambiar mucho a las nuevas generaciones. Claro, porque yo digo, ¿no? Por ejemplo, un niño pequeñito de 3, 4, 5 años es pequeñito. ¿Cómo puede decirle a su mamá, quiero que me pongas un vestido? Sí, pues. De repente porque ven televisión que hay una chola chabuca que es un hombre que se viste de mujer, o que hay un cómico que la gente celebra tanto eso, que es hombre y que se viste de mujer, y al niño le llama la atención. Él ve y uno no sabe qué está imaginando un niño pequeño cuando ve todas estas cosas. Hermanitos, disculpe que los interrumpa, ya está por cortarse. Si gusta, volvemos a ingresar, no sé. Sí. Pero ya van a ser las 8, no sé si los hermanos... Sí, claro, sí, consulto. Claro. Creo que ya se durmió. Sino que Rebeca cortar, ya se durmió ya. Ay, ya. Les menciono porque ya se va a cortar. Yo